¿Me escuchan? Sí, te Hola, escuchamos. sí te ¿Ven la escuchamos. imagen, verdad? También. Entonces, en- a los compañeros que están ingresando, entonces les voy a repetir otra vez de que la clase de hoy es atención primaria de salud y vamos a dar inicio nuevamente ya que estamos ya la mayoría. Bueno, como les dije, es una materia muy linda porque netamente estamos nosotros abarcando lo que es la comunidad y en un momento dado les dije de que salud pública va todo así concatenado uno con otro. Ahora vamos a hablar de lo que es la atención primaria de salud. Los conceptos en relación a atención primaria de salud, vamos a hablar de la renovación de la APS, sus valores, sus principios, cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando hablamos de atención primaria de salud. Lo que ustedes tienen que grabarse bien es, por ejemplo, ¿qué es APS? Atención primaria de salud. Porque nosotros vamos a hablar de renovación y tenemos que tener en cuenta hoy día la pandemia misma por la cual nosotros estamos pasando. Entonces, nuestra asistencia, nuestra atención debe ser cada vez más puntillosa y cada vez más reelaborada de la mejor manera. Vamos a tocar el tema de papel de la enfermería en la atención primaria de salud y prestación de la APS por la enfermera. Bueno, entonces, vamos a seguir. Atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y familia, dice, de la comunidad a través de medios. Ustedes cuando nosotros hablamos medios, ya vamos a mencionar allí, puede ser la educación, puede ser la prevención, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, hablarles a ellos sobre la higiene personal, puede ser que nosotros le hablemos, por ejemplo, sobre la alimentación y cosas como esas para que ustedes entonces ya vayan teniendo en cuenta cuáles son las actividades que van a ustedes impartir en la comunidad, ¿verdad? Bueno, entonces, con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad del país, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que buscar la estrategia mucho más fácil para que nosotros podamos llegar y al menor costo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se refiere a la atención primaria de salud. ¿Y se acuerdan cuando nosotros dijimos de que es mucho mejor prevenir que curar? Y dijimos también de que la asistencia hospitalaria, por ejemplo, es mucho más caro que una asistencia en la comunidad. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de eso, verdad? Bueno. Y volvemos a mencionar que la atención primaria de salud representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema público de salud, dice. Entonces, volvemos a hacer como una retroalimentación de que el trabajo dentro de la comunidad, entonces, es con el individuo porque podemos nosotros solamente hacer una asistencia a una sola persona, podemos hacer a una familia, podemos hacer a una comunidad en general, ¿verdad? Entonces, con el sistema público, dice, entonces brindando una atención ambulatoria a través de centros de salud y centros de salud familiar. Cuando nosotros hablamos de asistencia ambulatoria, entonces ustedes tienen que tener en cuenta de que la asistencia nosotros hacemos, por ejemplo, puede ser en los domicilios, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, que nos vayamos a una escuela, nos vayamos a hacer actividades comunitarias, ¿verdad? Por eso dice ambulatoria. Podemos ir a hacer una visita domiciliaria, ¿verdad?
¿Qué otra actividad nosotros podemos hacer? A ver, cuando dice ambulatoria, ¿quién me menciona? A ver, ¿quién menciona cuando hablamos de ambulatoria? Un ejemplo. En los colegios y eso, profe. Muy bien, No puede son ser. ambulatorias, sí, porque nosotros nos vamos, ¿verdad? Y otras asistencias ambulatorias podrían ser, por ejemplo, en la misma vivienda de la gente, ¿verdad? Entonces, cuando ellos acceden a una asistencia sanitaria a través de una atención primaria de salud, es cuando nosotros, por ejemplo, le hacemos la asistencia ambulatoria. Bueno, entonces, Lisa, sí, también puede ser la vacunación, porque yo en Upacaraí, por ejemplo, cuando llega ¿cómo te iba a decir? La fecha o el mes que mi hijo se tiene que poner su vacuna, mm, las listas luego se van sí. en las casas. Y son asistencias ambulatorias, excelente, muy buena acotación. Y son entonces actividades que se hace a través de la atención primaria de salud. Muy bien, entonces si yo les digo, por ejemplo, un ejemplo de atención primaria de salud que puede ser ambulatoria, entonces puede ser una vacunación, ¿verdad? También podemos hablar, por ejemplo, de las asistencias ambulatorias en relación a pacientes hipertensos, ¿verdad? Pero que sí se le puede manejar a través de las dietas, ¿verdad? Entonces, esas son asistencias ambulatorias, ¿verdad? Lo que ustedes van a ficharse bien en esta diapositiva es que el contacto es con el individuo, la familia y la comunidad, o sea que engloba todo, ¿verdad? Individuo, familia y comunidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esa asistencia? A través de centros de salud y centro de salud familiar. Y ahí ustedes tienen las siglas que están utilizando, ¿verdad? Bueno, no hay duda hasta ahí, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros tenemos que tener conocimiento de cómo surgió la APS, cómo surgió la atención primaria de salud. Y acá nosotros mencionamos de que, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de una declaración, creo, de Alma Ata, ¿verdad? Que es una reunión a nivel mundial que se hizo y donde se reunieron muchos otros países para que ellos hablen, por ejemplo, de la salud para todos. ¿Se acuerdan? Anteriormente era la salud para todos, ¿verdad? En el año 2000, ¿verdad? Después fue modificándose y hasta hoy día se va extendiendo más ese año porque todavía tenemos cosas pendientes que realizar. Entonces, por eso, pero de esta diapositiva lo que ustedes tienen que ficharse bien es cómo salió, cómo surgió en una reunión, ¿verdad? En una declaración donde se realizó, se reunieron todos los países, ¿verdad? En una reunión, declaración de Alma Ata, ¿verdad? ¿Y cuál era el objetivo de esto? La salud para todos, ¿verdad? En un año X. Perdón. Bueno. Entonces, nosotros también tenemos que tener en cuenta que la atención primaria de salud es un enfoque para la salud y el bienestar, dice, centrado en las necesidades y circunstancias de la persona, ¿verdad? Y vuelvo otra vez a realizar como una retroalimentación para que ustedes no se olviden. Entonces, acá usa persona. En la otra diapositiva utilizó individuo, ¿se acuerdan? Entonces, puede ser individuo, familia y comunidad, o como puede ser persona, familia y comunidad. Son los tres grupos grandes que ustedes tienen que manejar al dedillo para que en caso de que se les diga con quiénes ustedes trabajan en atención primaria de salud, entonces ustedes ya saben, trabajamos con la persona, puede ser con el individuo, la familia y las comunidades. Y aborda la salud, bienestar
físico, mental, social, de una forma global e interrelacionada, dice, porque no puede ser solamente que nosotros trabajemos con la parte física o con la parte mental o con la parte social, ¿verdad? A eso lo que está encarado esto, ¿verdad? Entonces es como van todo concatenado uno con otro, a eso se refiere. Aborda, dice luego, la salud y el bienestar físico, mental y social. Entonces lo que ustedes tienen que saber bien esto entonces es que la atención primaria de salud se va centrado en las necesidades y las circunstancias. Puede ser individuo o persona o familia y las comunidades. Son 3 grupos grandes que deben tener siempre presentes. Aborda la salud y el bienestar, dice, físico, mental y social. No podemos nosotros abordar solamente, llegamos en una casa y vemos, por ejemplo, una persona que no tiene capacidad diferente, por ejemplo, no puede movilizarse, entonces nosotros no le vamos a tratar eso nomás, tenemos que también trabajar con la parte mental, tenemos que ver si tiene algún tipo de ingreso, quién le da de comer, quién le ofrece, por ejemplo, sus medicaciones, en caso de que nosotros no le podamos proveer, a eso se refiere, ¿verdad? Entonces, acá es clarito, facilito. Persona, familia y comunidad, ¿verdad? ¿Qué nosotros tratamos? Tenemos que ver que ellos estén físicamente bien, mentalmente bien y socialmente bien. En la anterior diapositiva, ustedes saben que tienen que hacer trabajo ambulatorio o asistencia ambulatoria. Y tienen muchos ejemplos que ya estábamos diciendo. ¿Qué proporciona? Vuelvo otra vez para que ustedes ya más o menos ya se graben esto, ¿verdad? Proporciona una atención integral de la persona para satisfacer las necesidades sanitarias, dice, a lo largo de su vida, no solamente para una serie de enfermedad específica. Entonces, ¿qué quiere decir esto, verdad? Nosotros, por ejemplo, a lo largo de su vida, nosotros le tenemos que hacer seguimiento a las personas, ¿verdad? Que vamos captando dentro de la comunidad. A eso se refiere, ¿verdad? Entonces, un ejemplo que podríamos dar acá es, por ejemplo, valga la redundancia, de que captan una mujer embarazada, ¿verdad? Ustedes le hacen su seguimiento, ¿verdad? Tiene su bebé, pero no le van a dejar allí nomás. Posteriormente le van a volver a visitar para que ustedes le den a conocer cuáles son los medios por el cual ella puede también aferrarse para que no tenga muy de seguido hijos, por ejemplo. Entonces a eso se refiere, a lo largo de su vida. Cuando ustedes ya le hagan toda esa asistencia a esa mujer embarazada, ¿verdad? Van a seguirle con su hijo, ¿verdad? Después ya le van a ofrecer sus vacunitas, le van a ofrecer el control periódico del niño sano y así van entrelazados uno con otro. Por eso dice, ¿verdad? De que a lo largo de su vida. Y se acuerdan ustedes cuando nosotros hablamos de que salud pública era tan amplio y cuando nosotros hablábamos de los biológicos, de las vacunas, dijimos de que la vacuna es la inmunidad que nosotros recibimos, ¿verdad? Y que recibe, por ejemplo, el chico desde su nacimiento, incluso antes de su nacimiento, a través de la madre, ¿verdad? Cuando ella está cursando por una gestación de 3 meses o de 4 mes o de 5.º mes, ellas reciben también biológicos, ¿verdad? Que es la antitetánica o la TDPA, ¿se acuerdan? Entonces, por eso dice a lo largo de su vida. Bueno, entonces nosotros lo que tenemos que hacerle es un seguimiento. La atención primaria vela por las personas que reciban un tratamiento integral, dice, lo que nuestro objetivo es que el tratamiento sea integral, desde la promoción, la prevención hasta el tratamiento. Entonces, ustedes lo que tienen que tener bien clarito entonces que la actividad, que la función entonces que nosotros ofrecemos a través de la atención primaria de salud
es un tratamiento integral y empieza primerito desde la promoción. ¿Cuál sería un ejemplo de promoción? ¿Quién me dice? A ver, ese ya dimos nosotros. ¿Se acuerdan? Mucho hablamos. Incluso pueden dar ejemplo de promoción en esta pandemia. ¿Qué hicimos? ¿Cuáles son ejemplos de promoción? A ver, ¿quién se anima a contestarme? ¿Qué saben? A ver. Las charlas educativas puede ser, profe. Muy bien, las charlas educativas, porque en las charlas educativas nosotros le damos a conocer, por ejemplo, qué es conveniente para el individuo, para la familia o para la comunidad. Excelente, entonces son promociones. Cuando nosotros todavía no tenemos una intervención medicamentosa o una intervención de otro tipo de tratamiento, es la promoción. Cuando nosotros evitamos entonces que se enferme, es la prevención. La promoción y la prevención van así de la manito juntito, ¿verdad? Y lo que nosotros también muchas veces cuando llegamos tarde, llegamos hasta el tratamiento, ¿verdad? Incluso cuando llegamos tarde, le tratamos y después hacemos nosotros la rehabilitación, ¿verdad? Y otros cuidados paliativos en casos de que tengamos personas que de repente captamos con patologías que no se curan, por ejemplo. ¿Cuál va a ser nuestro tratamiento? Van a ser solamente paliativos. Y tratamientos paliativos, ¿qué les parece que es paliativo? ¿Quién me puede dar un ejemplo de tratamiento paliativo que nosotros podemos hacerle a un paciente con patología incurable? A ver. Nosotros, por ejemplo, tenemos pacientes, por ejemplo, que están cursando con una enfermedad terminal. Entonces, a esos tipos también de pacientes le hacemos cuidados paliativos. Le hacemos, por ejemplo, para que no le duela, le hacemos analgésicos, le movemos de la cama, de repente no se puede movilizar. Entonces, esas son cosas que nosotros hacemos para que ellos tengan, por ejemplo, una estadía así un poco, ¿cómo llamarle? No es aceptable tampoco. O sea, que no pase por un momento tan difícil, ¿verdad? Por un momento tan doloroso. Entonces nosotros a eso también podemos apuntar, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes acá tienen que tener bien en cuenta es estas 4 etapas, incluso son 5. Son la promoción, la prevención, inclusive llegamos a hacer tratamiento. Entonces, si nosotros llegamos a curarle, de repente hacemos una rehabilitación y los cuidados paliativos. Entonces, todo también son asistencia o atención primaria de salud. La atención primaria se basa en un compromiso con la justicia social, dice. ¿Por qué habla de justicia social? Porque tenemos que tener acá en cuenta que también la equidad tiene que estar por encima de todo, ¿verdad? Darle a toditos de la misma manera, incluso darle al que más necesita, ¿verdad? De la misma forma, la atención nosotros tenemos que darle a toditos. El reconocimiento del derecho. Derecho, cuando nosotros hablamos, es el derecho humano, ¿verdad? Cada uno tiene, ¿verdad? De repente, derecho a que no se divulgue su diagnóstico, derecho a que se le trate como cualquier otra persona, de repente, si está padeciendo por una patología que aparentemente es muy infecto-contagiosa. Y ustedes saben de repente cuando tienen enfrente a una persona con PBB, por ejemplo, ¿verdad? PBBS, ¿verdad? ¿Cómo se dice, verdad? Paciente que vive con el virus del SIDA, ¿verdad? Por eso se le dice PBB, porque anteriormente decíamos, dice que ese es PBB, ¿verdad? Se le volvió a cambiar la sigla porque la gente también volvieron a más o menos a descifrar. Entonces le dicen PBBS, ¿verdad?
paciente que vive con el virus del SIDA. Entonces, tampoco nosotros podemos divulgar esos tipos de patología. Y ahí dice luego, y entre comillas, dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, toda la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, ¿verdad? Entonces, esto engloba todo la APS, ¿verdad? Entonces, es muy grande la labor de la atención primaria de salud. Es grandiosa, pero también es muy noble, porque si nosotros hacemos toda esta tarea, ¿qué es lo que vamos a lograr? Que los hospitales no estén llenos de pacientes internados, que no haya muchos enfermos crónicos, ¿verdad? Entonces, que el nivel de vida sea mejor, ¿verdad? Porque ellos van a tener acceso a trabajar. O sea que el bienestar de la familia, del individuo y de la comunidad va a ser mucho más óptimo, ¿verdad? A eso se refiere, ¿verdad? Después también ustedes tienen que conocer de que la Organización Mundial de la Salud también ha formulado una definición en relación a la atención primaria de la salud, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, que la atención primaria de salud debe tratar los problemas de salud de las personas mediante una asistencia integral, y vuelve nomás a mencionar lo que nosotros dijimos, ¿verdad? Y más o menos es como una retroalimentación, porque todos los conceptos son únicos, porque ¿cuál es el objetivo? Que ese individuo no se enferme, que ese individuo tenga toda la asistencia sanitaria necesaria, ¿verdad? Que ese individuo sea tratado de la misma manera que el otro, ¿verdad? Y ustedes saben que engloba todo, ¿verdad? Si hablamos de individuo, puede ser, hablamos también de la persona, puede ser de la comunidad y puede ser de la familia. A eso es lo que se refiere, ¿verdad? Abordar sistemáticamente los determinantes más amplios de la salud, entre ellos las características, comportamientos sociales, económicos y ambientales. Nosotros tenemos que abordar de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a qué tipo de problemas tenemos, ¿verdad? A qué tipo de comunidad tenemos frente nuestro, a eso se refiere, ¿verdad? Nosotros tenemos que ponernos en el lugar, más o menos bajarnos al nivel de la persona que vamos a tratar, a eso se refiere. Y ahí se ve luego que se toman todito de la manito, ¿verdad? La imagen, ¿verdad? A eso se refiere, que tenemos que nosotros estar bien relacionado con estos tipos de personas para que le podamos entender y conocer las necesidades que cada uno está pasando, ¿verdad? Fomentar la autonomía de las personas, dice, ¿verdad? Le tenemos que dejar a las personas que ellos decidan, ¿verdad? Ellos decidan, por ejemplo, qué necesitan y qué quieren, ¿verdad? Por eso no es que nosotros lleguemos a una comunidad y le digamos, esto van a hacer y esto, ¿verdad? No, no imponer, a eso se refiere la autonomía, darle su lugar a cada uno, ¿verdad? También darle autonomía a la familia, a las comunidades para optimizar su salud, perdón, como promotores de las políticas que fomentan y protegen la salud y el bienestar, dice, ¿verdad? Esto engloba todito ya de lo que nosotros dijimos, ¿verdad? Hablamos de salud, hablamos de bienestar, ¿verdad? Y entonces, como cuidadores de sí mismo y de otras personas, lo que nosotros tenemos que lograr es que ese individuo, esa familia o esa comunidad con quien estamos trabajando, entonces se empoderen de todos los conocimientos que nosotros le impartimos, y para que ellos también socialicen con otros grupos de personas. Puede ser dentro de su comunidad o dentro de comunidades no muy distantes al lugar donde ellos están viviendo. Entonces vamos a lograr, ¿verdad?, que la promoción y la prevención
se extienda. Y con esto lo que nosotros vamos a evitar es que tengamos muchas familias enfermas, muchos usuarios o comunidades que pasen o que cursen por algún tipo de patología, ¿verdad? Bueno, también nosotros tenemos que conocer por qué se debe renovar, dice la atención primaria de salud. Cuando nosotros hablamos de APS renovada, entonces tenemos que hablar del motivo por el cual nosotros tenemos que ir aprendiendo nuevas estrategias. Acá nosotros podemos mencionar nuevamente la pandemia por la cual estamos nosotros pasando, ¿verdad? Porque si nosotros nos quedamos solamente con unos conceptos, con unas técnicas, con unos lineamientos, podemos llegar tarde. Por eso dice de que hay muchas razones que justifican entonces que la APS o la atención primaria vaya renovándose, y ahí dice bien claro, por los nuevos desafíos epidemiológicos por los cuales nosotros estamos cursando o que estamos pasando, ¿verdad? Ustedes saben que nosotros estuvimos en una epidemia, pasamos una epidemia de dengue, pero hubieron dengues, ¿verdad? Mucho más graves que los dengues que fueron anteriormente. Entonces, aparecieron dengue hemorrágico, aparecieron dengue, shock por dengue, ¿verdad? Entonces, son patologías que van siendo cada vez más drásticas, ¿verdad? Y motivo por el cual nosotros tenemos que aprender, conocer otros desafíos, otros tratamientos. Tenemos que tener nosotros otros conocimientos. Y dice ahí instrumentos sobre la cual nosotros vamos a trabajar con el objetivo de obtener las mejoras, ¿verdad? Y los mejores tratamientos, las mejores opciones tenemos que tomar. ¿Para qué cosa? Para que el objetivo propuesto y que nosotros dijimos de que era la promoción, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación, ¿verdad? Incluso las asistencias paliativas, para que nosotros vayamos metiendo otras técnicas dentro de esto que nosotros ya conocemos, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo? Evitar nuevamente, ¿verdad?, que los usuarios o personas o comunidad o familia se enfermen, ¿verdad? Y ustedes saben, dijimos nosotros que atención primaria es el primer contacto que nosotros hacemos. Entonces es el primer contacto, la prevención, la primera intervención que hace un salubrista dentro de la atención primaria de salud es con la familia, con el individuo o con la comunidad. Entonces somos los primeritos en llegar. Si nosotros llegamos eficazmente, dijimos que vamos a lograr, ¿qué cosa? Que no tengamos personas, ¿verdad?, infectadas. Hoy día, un ejemplo, ya dijimos varias mil veces, ¿verdad?, de la pandemia mismo. Se hizo una buena promoción, se está haciendo una buena prevención, motivo por el cual la brecha epidemiológica no está muy elevada, ¿verdad? Pero tampoco tenemos que dejarnos estar, porque si nosotros no nos cuidamos, nadie no nos va a cuidar, nosotros tenemos que tratar de cuidarnos, ¿verdad? Y estos conocimientos tenemos que impartir en la comunidad, ¿verdad? A eso se refiere cuando habla de APS renovada, ¿verdad? Bueno, y dice, es una condición esencial para cumplir con los compromisos internacionales, dice, vinculados a objetivos de desarrollo, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, no podemos decir que Paraguay está realizando actividades o acciones, ¿verdad?, aisladas a los organismos internacionales. No, estamos siguiendo, ¿verdad?, directrices de organismos internacionales, ¿verdad?
Entonces, también la APS renovada tiene eso en cuenta, ¿verdad? Y incluye en este concepto ya habla de la declaración del milenio. Cuando nosotros hablamos la salud en el año del milenio, dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué nosotros abordaríamos allí? Aborda también la salud, ¿verdad? Alcanzada para que nosotros evitemos, por ejemplo, la pobreza, ¿verdad? Que no haya falta de educación. Todo eso engloba lo que es la declaración del milenio. Cuando habla de la declaración del milenio, entonces no solo se aboca a la salud, se aboca a la educación, se aboca al mejor nivel de vida, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces es muy importante entonces que cada día la APS vaya renovándose más. ¿Por qué dijimos? A ver, ¿quién me dice? A ver. Es muy importante, dijimos, porque cada día nos enfrentamos más a situaciones que requieren conocimientos más específicos. Todo eso ustedes tienen que manejar. ¿Por qué será que la APS debe renovarse? Porque hoy día nos enfrentamos a situaciones, ¿verdad?, que requieren más conocimiento. Y hablamos también de la epidemiología y ejemplo, la pandemia, ejemplo, dengue, ¿verdad? Ejemplo, podríamos poner también que en un momento dado tuvimos una cantidad exagerada de enfermedades respiratorias, pero no ahora, ¿verdad? Ojalá que no tengamos, ¿verdad? Incluso hasta eso va disminuyendo, pero dijeron de que a medida que va aumentando en la temperatura, o sea que disminuyendo la temperatura, el frío es lo que más es favorecedor para estos tipos de patología. Entonces, qué consejos daríamos nosotros para que la gente se cuiden, por ejemplo, evitando que se contagien de enfermedades respiratorias? ¿Quién me dice? A ver. Y el uso del tapaboca está bien, Uno, profe. uso del tapaboca, después abrigarse, ¿verdad? Después, ¿qué también no tenemos que hacer más? Evitar qué cosa, no compartir qué cosa. Utensilios. Muy bien, entonces esas son las orientaciones que ustedes van a hacer ya a partir y siempre desde que ya empezó todo, ¿verdad? Y más todavía como futuros licenciados, ¿verdad? Y si a algunos le toca, por ejemplo, realizar actividades de campo en el área de salud, entonces esas son las tareas cruciales que deben hacer. Bueno. ¿Por qué es importante la atención primaria? Montones de cosas dijimos nosotros en relación a la atención primaria, pero acá engloba, verá, reúne las condiciones idóneas para responder a los rápidos cambios producidos en la economía, la tecnología, la demografía, todos los cuales repercuten en la salud y el bienestar. Nosotros sabemos de que si hay cambios en la economía, hay cambios en la tecnología, hay cambios en la demografía, ¿verdad? Todo eso entonces repercuten en la salud y en el bienestar, ¿verdad? Y dijimos que atención primaria de salud es muy importante porque es el primer filtro que realiza un profesional de salud en una comunidad, con un individuo, con una persona. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tienen que... Y volvemos otra vez a decir acá de que que la importancia de la APS, ¿verdad? Para que ustedes vayan fijándose más y más. Y vuelve a hablar acá de que le relacionado, dice, está mal escrito, lo relacionado con la salud y la cobertura sanitaria universal es fundamental contar con una atención primaria más sólida. ¿Por qué dice más sólida? Debe estar provisto de mayor, ¿cómo les voy a decir? Poder resolutivo, dice, ¿verdad?
Y acá dice, lo cual puede permitir cumplir otros objetivos que trasciende el objetivo relativo, ¿verdad? A la, acá dice, cobertura universal, ¿verdad? Como lo que atañe, y yo les dije hace rato en la anterior diapositiva, la pobreza, el hambre y la educación. No solamente la salud, ¿se acuerdan? Entonces, es muy importante también porque la organización, ¿verdad? Direccionada a la salud también atañe en relación a la pobreza, el hambre y la educación. Si ustedes me dicen, por ejemplo, ¿por qué es tan importante la APS? Entonces yo les pregunto y me van a decir porque es el primer contacto con la comunidad, con la población, con la familia y también no solamente se aboca a la promoción, a la prevención, al tratamiento, a la rehabilitación, sino también le atañen o se ocupa de la pobreza, el hambre y la educación, ¿verdad? Entonces va abriéndose más la brecha entonces de cuán tan importante es la atención primaria de salud entonces en nuestro medio. Bueno, se ha demostrado que también la atención primaria de salud es una forma muy eficaz y eficiente de abordar las principales causas de riesgos de la mala salud y bienestar de hoy en día, así como afrontar los nuevos problemas que amenazan a la salud y al bienestar del futuro. Nosotros hablamos también. En la anterior diapositiva ya dijimos, ¿verdad? Entonces esto vuelve nomás a insistir qué tan importante es la atención primaria de salud, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de causas y riesgo de mala salud y nos traspolamos a la comunidad, por ejemplo, nosotros vamos a ver si es una comunidad donde hay personas que tienen un sueldo seguro, que si trabajan todos, si los niños están todos vacunados, ¿verdad? Si las mujeres embarazadas tienen una asistencia prenatal, ¿verdad? Y de allí ustedes van a partir para que le den respuesta a las necesidades que van a ir encontrando, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud también dice que debe identificar las prioridades para mejorar la salud y enfoques específicos para cada contexto basado en los conocimientos técnicos, dice, ¿verdad? Ayudar a formular políticas integrales. ¿Por qué les parece que tienen que tener liderazgo? Porque nosotros tenemos que tener la capacidad de poder lidiar con cada individuo, con cada familia, con cada pobladores de esa comunidad. A eso se refiere, ¿verdad? Y acá habla en el último ítem, habla de multisectoriales. ¿Por qué les parece que tienen que ser multisectoriales? A ver. Porque debe estar provisto de varios factores, ¿verdad? De varias, ¿cómo les voy a decir? No es factores. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, aquella vez de cuáles son las ciencias que también forman parte de la salud pública, dijimos, hablamos, por ejemplo, de epidemiología, hablamos, por ejemplo, de la salud mental, ¿verdad? Y otro tipo de salud que van concatenados porque debe ser interdisciplinaria, dice. ¿Se acuerdan, verdad? En cambio, cuando nosotros hablamos de intersectorialidad, decimos que los factores o sectores que deben estar enlazados uno con otros para mejorar la salud de la comunidad, ¿verdad? Necesitamos de varios sectores que nos ayuden. A eso nomás se refiere cuando habla de multisectorialidad. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de salud y de atención primaria de salud, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta los valores, tenemos que tener en cuenta principios y elementos. Cuando nosotros vamos a actuar en una comunidad, tenemos que tener en cuenta todito esto, ¿verdad?
Tenemos que tener los valores bien presentes, tenemos que tener los principios bien presentes y los elementos también, ¿verdad? Entonces vamos nosotros en esta diapositiva, solamente lo que muestra es para que ustedes vean que hay 3 elementos importantísimos cuando hablamos de sistema de salud basado en APS. Deben tener en cuenta valores, principios y elementos. Bueno, cuando nosotros hablamos de valores, ustedes tienen que ficharse bien que son derecho al nivel de salud más alto posible. No cualquier cosa, ¿verdad? No porque sea un centro de salud yo le voy a ofrecer una asistencia de bajo nivel. Le debo ofrecer de la mejor manera y del mejor nivel posible. A eso se refiere, ¿verdad? O no porque yo me vaya descalzo y aquel que se va en un 4x4 reciba mejor atención, no. Debe ser igual, por eso habla de equidad en la salud. Y ven ustedes que acá también se toman de la manito, debe haber solidaridad, ¿verdad? Estos son los valores que tienen que ustedes tener bien presentes, ¿verdad? Entonces, derecho al nivel de salud lo más alto posible, equidad en la salud y la solidaridad. Bueno, cuando nosotros hablamos de principios, tenemos que tener en cuenta que debemos dar respuesta a las necesidades de salud, ¿verdad? Porque si yo estoy dentro de una comunidad y fui nominada para trabajar en dicha comunidad, yo debo darle respuesta a ese individuo, a esa familia o a esa comunidad. A eso se refiere, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo principios éticos, morales y profesionales, debo tener en cuenta todos estos ítems que vamos a ir desglosando uno a uno, ¿verdad? Servicio orientado hacia la calidad. Volvemos a decir, yo soy un profesional competente, con conocimientos en el área de salud pública, entonces, ¿qué es lo que va a ser mi misión? Voy a dar asistencia de calidad, ¿verdad? Responsabilidad y rendición de cuentas a los gobiernos, dice. A mí me van a dar recursos. Si yo usé, no usé, cómo adquirí ese recurso, también nosotros tenemos que tratar de dar a conocer todo porque debe haber transparencia. A eso se refiere. Otro principio importante es la sostenibilidad del sistema de salud. Debe ser sostenible, dice. Nosotros tenemos que tratar de que esto vaya incursionando cada vez más, sea de la mejor manera posible, ¿verdad? Que sea sostenible. Nosotros tenemos que ver, si no nos dan recursos, tenemos que hacer autogestión para que esto sea sostenible, porque si es que no tenemos recursos disponibles, esto no va a ser sostenible, así de claro, ¿verdad? Ustedes saben que muchas veces el Estado nos provee, pero no nos provee la cantidad suficiente muchas veces que nosotros necesitamos. Y a eso se refiere de que nosotros tenemos que buscar la manera más práctica para la obtención de los recursos y darle sostenibilidad al sistema de salud, ¿verdad? Y ahí habla otra vez de participación y de intersectorialidad, ¿verdad? La participación, como su nombre lo indica, nosotros tenemos que tener una participación comunitaria, nosotros tenemos que lograr que todos estén tratando de obtener la mejor manera posible la asistencia sanitaria dentro de la comunidad, en su familia, al individuo, ¿verdad? Y habla nuevamente de intersectorialidad. La participación y la intersectorialidad van muy de la mano. En participación nosotros, ¿se acuerdan cuando nosotros hablamos en un momento dado de que si nosotros vamos a una comunidad, tenemos que tratar de aliarnos del líder? Dijimos que el líder es la persona que nos va a ayudar a obtener nuestros objetivos, nos va a orientar, nos va a tratar de ayudar. Y
Eso es muy importante, porque si nosotros no logramos esto, la actividad que realicemos dentro de una comunidad no va a tener impacto. No vamos a llegar a tener el objetivo que nosotros trazamos. A eso se refiere. Intersectorialidad es lo que habíamos dicho también. Cuando hablamos de elementos, acuérdense que tenemos que tener valores, tenemos que tener principios y tenemos que tener elementos, ¿verdad? Los elementos que tenemos que tener en cuenta es el acceso y la cobertura universal. Tenemos que ver si ese individuo tiene la manera de llegar a un puesto sanitario para su asistencia de salud, ¿verdad? Si no tiene, entonces nosotros tenemos que lograr de conseguir la manera de hacerle llegar la asistencia sanitaria a ese individuo, a esa familia o esa comunidad, porque ustedes saben que hay comunidades muy alejadas. Ustedes saben de que muchas veces nos impide, por ejemplo, llegar, qué sé yo, en móvil, tenemos que llegar, muchas veces ustedes verán promotores o profesionales de salud que cruzan en balsa porque le impide el agua, ¿verdad? Y cosas como esa. Entonces, tenemos que ver todas esas aristas para que nosotros tratemos de evitar, ¿verdad? Impedimento de todo tipo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta estos elementos, ¿verdad? Cuando habla de cobertura universal, es que todos, que nadie esté excepto de una asistencia sanitaria, ¿verdad? Cuando habla de atención integral e integrada, se acuerdan de que se va en un centro asistencial, ¿verdad? Y se le trata algún tipo de dolencia, se le trata la patología al individuo, ¿verdad? Tenemos que tener también en cuenta de que ese individuo está conformado por una familia, ¿verdad? Y a eso se refiere, integral e integrada, dice, ¿verdad? De repente también ya hablamos que no solo la salud física, también la salud mental, ¿se acuerdan? La salud social, la salud, incluso nosotros hablamos en una clase que hay diferentes tipos de salud. Entonces, esas intervenciones nosotros tenemos que hacer. Otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta y dijimos que van muy de la manito es la prevención y la promoción. Atención apropiada, orientación familiar y comunitaria. ¿Se acuerdan? Que nosotros hablamos de eso en la anterior diapositiva. Bueno. Entonces, acuérdense de que tenemos que tener principios, valores y elementos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de valores, dijimos, uno de ellos me acuerdo que es la equidad. ¿Quién se acuerda del otro? A ver. A ver. Bueno, vamos a dejar entonces para la tarea para la actividad. Bueno, el objetivo, la atención primaria, acá esto engloba todo nomás lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que es muy importante cuál es la importancia, cuál es su fin fundamental. Entonces, curar la enfermedad, impedir su aparición, lo que favorece que aumenten el nivel de salud para impedir su aparición, haciendo que los factores responsables de su génesis, dice, no puedan producirla efectivamente. Entonces, o lo que ustedes acá van a englobar es cuál es el objetivo primordial. No hace falta que se aprendan de memoria esta diapositiva. Entonces, el objetivo principal es la prevención de la enfermedad. Nada más. Prevención. Todo aquel que está en clase y yo, por ejemplo, pongo una pregunta, ¿cuál es el objetivo de atención primaria de la salud? Evitar la enfermedad. Nada más.
Bueno, ¿cuál es la función de la enfermera comunitaria en la atención primaria de salud? ¿Quién me dice, por ejemplo, de todo lo que nosotros dijimos, así que me haga una síntesis? ¿Qué sería nuestra actividad? A ver. ¿Quién me dice? A ver. Bueno, y es la educación en distintas partes de la sociedad que nosotros tenemos, por ejemplo, que tenemos que hacer charlas, tenemos que educarles, cómo controlar sus signos vitales, podemos verificar también otros tipos, así como enseñarle el lavado de manos, otros cosas así, profe, y pues Muy eso es bien. lo que entendí. Entonces, lo que ustedes entonces acá pueden englobar es que la función entonces de la enfermera o el enfermero que va a trabajar en la comunidad en atención primaria de salud, ustedes saben que atención primaria de salud es el primer filtro, ¿verdad? Que uno hace al individuo, a la familia o a la comunidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles dijimos que era nuestra función primordial? Hablaste de lavado de mano, entonces eso sería una prevención. Si le diste una charla, va a ser una promoción. Entonces, las aristas principales entonces de nuestra función en nuestra comunidad va a ser la promoción, la prevención, el tratamiento, y ya si ya llegamos tarde es la rehabilitación, y dijimos que si teníamos pacientes que están, por ejemplo, con algún tipo de patología que ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Le íbamos a dar una asistencia paliativa, ¿verdad? Le vamos a tratar de que pase de la mejor manera posible los últimos días de su existencia, ¿verdad? A eso dijimos, ¿verdad? Y eso engloba todo. Muy bien, excelente. ¿Quién aporta otro concepto de repente? A ver. Bueno, y acá está. ¿Ven? O sea que va todo concatenado, ¿verdad? Y vuelve a aparecer acá, ¿verdad? Y es lo que dijeron y lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Que la función principal, ¿verdad? Es la promoción, la prevención, la recuperación, la rehabilitación de las enfermedades de tal forma que se sitúe, ¿verdad? Los servicios al alcance del individuo, la familia. Esto es lo que es algo muy importante, ¿verdad? Que quiero que se fiche bien. Que el individuo, la familia y la comunidad tengan forma de acceder, dice, ¿verdad? ¿Viste? Se sitúen los servicios al alcance. ¿Y eso qué implica? ¿Qué implica eso que dijimos en la anterior diapositiva? Asistencia universal y que acceso universal, ¿verdad? Entonces, Que no importa, profe, así si el otro tiene más dinero, sino exactamente, que la tiene que ser equidad, equitativo. muy bien, sí, cuando hablamos de valores dijimos, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Que todos tengan acceso a una asistencia sanitaria, que haya equidad, ¿verdad? Y a eso se refiere otra vez, ¿verdad? Entonces, la labor nuestra o la labor de algún funcionario de salud en el área en APS entonces es crucial, ¿verdad? Es importantísimo. Si nosotros logramos llegar el 100% y antes de todo, ¿verdad? Entonces esto va a ser maravilloso, ¿verdad? Cuando yo inicié la clase les pregunté, ¿cómo está la salud pública en Paraguay? Me dijeron, sí, falta, muchas debilidades tenemos. Y esto demuestra, por ejemplo, los embarazos en adolescentes, es porque nuestra salud pública está todavía mucho por mejorar, ¿verdad?
Cuando nosotros tenemos una familia y que tenga, por ejemplo, adolescentes en ese ámbito familiar, entonces lo que nosotros tenemos que es hablarle de una planificación familiar, hablarle de cómo se tiene que cuidar. Tenemos que saber llegarle nomás, tenemos que saber encarar todos esos temas, ¿verdad? Entonces es muy importante, algo maravilloso de la función que hace la enfermera en atención primaria de salud. Incluso ustedes cuando les toque trabajar en un área de atención primaria de salud, les llega una mujer hipertensa. Un ejemplo les voy a dar. Y ustedes tienen conocimiento, claro que van a tener conocimiento porque van a estar muñidos de eso, ¿verdad? Les llega una persona embarazada hipertensa y ustedes tienen sulfato de magnesio en su stock, ¿verdad? Porque esos son insumos básicos que el ministerio sí provee en todos los niveles, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Le van a administrar, ¿verdad? ¿Qué va a ser una dosis, ¿verdad?, de prevención para que esa embarazada no convulsione, ¿verdad? Pero si ustedes no están allí, esa embarazada llega en ese lugar, nadie no está, no le atienden y va directo de ahí otra vez a otro centro asistencial, ya va a llegar, pero ya va a llegar más deteriorada, ya capaz convulsiones, ya capaz tenga cefalea, ya capaz tenga otros signos y síntomas de alarma, ¿verdad? A eso me refiero. Muy bien, entonces me alegro porque están Darle, hilando. ¿Cómo? darle recomendaciones para alimentarse y todo eso. Excelente, ¿verdad? Darle recomendaciones de cómo alimentarse, darles, por ejemplo, consejos si aparecen signos de alarma, le van a decir ustedes si te aparece cefalea, si te aparece hiperreflexia, eso es cuando vos le tocas y se mueve, porque sus reflejos están muy por encima de lo normal. Entonces, si te aparece acúfenos, le van a decir, ¿verdad? Entonces, les van a orientar ustedes. Acúfeno es cuando vos, por ejemplo, ves todo así, parece negro, ¿verdad? Y fosfeno cuando ves todo así estrellita, ¿verdad? Todo eso son síntomas de alarma que ustedes tienen que darle a conocer y tengo la certeza de que si nosotros actuamos así, no vamos a tener más eclántica ni preeclampsia, ¿verdad? Bueno, entonces, ustedes acá tienen una imagen. Cuando nosotros somos enfermera o enfermero de atención primaria de salud y trabajamos en la comunidad, entonces, ¿cuál va a ser la función importante de ustedes, dijimos? A ver. ¿Qué dijimos nosotros? ¿Qué dijimos nosotros de enfermería en APS? A ver, ¿quién se acuerda? Voy a mostrarle un poco este. El segundo ítem que dice, Atención integral integrada. muy bien, atención integral e integrada, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de esto es porque vieron en esa imagen está la madre, el niño, el padre y después una señora que está llegando así con una muleta, ¿verdad? Entonces es tan amplia la labor de la enfermera o el enfermero dentro de la comunidad, ¿verdad? Es amplísimo. ¿Qué más dijimos nosotros? ¿Qué más hablamos cuando dijimos hablamos de valores, hablamos de principios, ¿verdad? Hablamos de elementos, ¿verdad? Y dijimos que la función de la enfermera comunitaria es tan importante porque ella hace qué cosa, ella o él, y alguien me dijo de lavado de mano. ¿Quién otro me da otro
para hacer como una retroalimentación. A ver. Y sobre los controles arteriales, sin los controles sinoviales, eso, bro. Sí, y hablaron también de que le iban a orientar en su dieta, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, Bueno, entonces dijimos nosotros que la labor de la enfermera es muy importante, o enfermera o enfermero dentro de una comunidad, porque la función de primordial era la promoción, ¿verdad? La prevención, ¿verdad? Y nosotros dijimos de que tan importante es APS también porque era el primer filtro, ¿verdad? Donde uno capta todo lo que se refiere a un individuo, a una familia o a una comunidad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de todo esto, ¿verdad? Nos damos cuenta de que nuestra labor es muy importante en una comunidad y dijimos también de que si nosotros, por ejemplo, llegamos temprano, llegamos, por ejemplo, a diagnosticar, llevamos nosotros a prevenir, nosotros solamente logramos con la promoción evitamos una enfermedad, entonces vamos a tener nuestro objetivo ganado, porque dijimos también en una de las diapositivas, ¿verdad? De que nuestro objetivo en APS era la atención integral, ¿verdad? Y incluso evitar que la persona se enferme, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros hacemos, ¿qué tipo de asistencia también dijimos? A ver, ¿quién se acuerda? En la comunidad que me dijeron las vacunaciones también, profe, me dijeron. ¿Cuál era la asistencia que nosotros hacemos en la comunidad? A ver, ¿quién se acuerda? Asistencia ambulatorio. ambulatoria, ¿verdad? La asistencia ambulatoria es la que nosotros hacemos, ¿verdad? Puede ser en el domicilio, puede ser en una institución, pero cuando el usuario o la familia o algún componente de ese recinto familiar vuelve otra vez a su domicilio, ¿verdad? Entonces, esas son las labores que uno realiza y son asistencias ambulatorias, ¿verdad? Porque el individuo se vuelve otra vez, dijimos individuo. Después, ¿cuál era? ¿Cómo también podíamos llamarle? Individuo. Después, persona, Usuario también, sí, familiar. familia fami- o mm, comunidad, ¿verdad? mm, Entonces, esos son los grupos grandes que nosotros tenemos que tener en cuenta, dijimos, ¿verdad? Entonces, yo voy a preguntar un poco, a ver quién me dice, en una atención primaria de salud, en un puesto de salud, ya dijimos, ¿quiénes son los recursos humanos que pueden dar respuesta a estos tipos de asistencia que mencionamos? A ver. ¿Quiénes pueden estar integrados? ¿Por quiénes? ¿Con quiénes podemos nosotros ir a consultar en un centro de salud o en un puesto de salud? A ver. Y no podemos hablar con la enfermera y eso, profe. Puede ser, sí. Ustedes, futuros profesionales, pueden estar ustedes ocupando un cargo allí, ¿verdad? Puede estar una obstetra o puede estar un médico familiar, ¿verdad? Son los profesionales que pueden estar formando ese grupo de recursos humanos dentro de ese recinto de prestador de asistencia sanitaria, ¿verdad? O prestadora de salud.
Entonces, son profesionales, entonces, que son lo que filtran, ¿verdad? Son el primer contacto, pero nosotros, los profesionales de enfermería, ¿verdad? Lo que hacemos, atención primaria de salud, dijimos que somos los primeros profesionales que somos, que vamos a lograr el primer filtro con la gente que van a consultar, puede ser allí, en la comunidad o en la familia. Vuelvo a decir. Entonces, esas son las cosas que yo quiero que ustedes se fichen bien, ¿verdad? Entonces, ¿con quiénes trabajamos cuando estamos haciendo atención primaria de salud? Uno, individuo, persona, familia o comunidad, ¿verdad? ¿Cuál es la función de la enfermera? Entonces dijimos, ¿quién se acuerda? A ver. La función de la enfermera es integrada o integral. Después dijimos nosotros, no, la función ¿cuál era? Nuestra, hablaste de hace rato de lavado de mano, que era pro, La promoción y después, la prevención. muy La bien, prevención. muy bien. Entonces, nuestra mayor labor es la promoción, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, yo les diga, por ejemplo, cuáles son las funciones, cuáles son la labor que realiza una enfermera comunitaria dentro de dentro de APS, entonces ustedes me van a decir la promoción, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación, incluso tratamientos paliativos, ¿verdad? ¿Qué tipos de asistencia da? Dan asistencia ambulatoria muchas veces porque generalmente nosotros no se internan allí los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que lograr? Que se cumplan los valores, porque ustedes saben que tenemos que tener valores, tenemos que tener principios, y acá vuelvo a mostrar. Mira, ¿se acuerdan? Hace rato les pregunté, ¿cuáles son los valores que tenemos que tener sí o sí a flor de piel? Tenemos que tener equidad en la salud, derecho al nivel de salud lo más alto posible. Todos tienen derecho, dijimos, no porque este tiene más que el otro va a tener acceso al mejor nivel de salud, todo por igual. ¿Se acuerda cuando nosotros habíamos hablado de niveles de complejidad también? Hablamos también de los sectores, que habían sus sectores públicos, privados y mixtos, pero no porque yo esté en el área privada, no voy a cumplir las normas del Ministerio de Salud Pública. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que dijimos eso? ¿O ya se olvidaron otra vez? No acordamos, bro. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces, y esto ocurre lo mismo acá, ¿verdad? Lo mismo ocurre cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de derecho al nivel de salud, ¿verdad? Lo mismo ocurre. Derecho al nivel de salud lo más alto posible. Que nosotros tenemos que ofrecer lo mejor al individuo, a la familia o a la comunidad, ¿verdad? A eso se refiere cuando nosotros hablamos de valores. Cuando hablamos de equidad en la salud, ustedes ya saben, la equidad es, ahí luego se ve la balancita, ¿verdad? Que generalmente usan los abogados en derecho, ¿verdad? Que están parejitos, pero cuando la balanza de repente se inclina más hacia un lado, es porque estamos obrando mal, es porque le estamos dando más a uno y al otro no. Y la solidaridad por sobre todas las cosas. Generalmente nosotros estamos caracterizados no solo en el ámbito de la salud a nivel de atención primaria, nuestra solidaridad muchas veces encontramos muchas familias, muchos sectores, ¿verdad? Que son solidarios. Y cuando nosotros no logramos obtener los recursos suficientes para dar respuesta a esa comunidad, a esa familia o a ese individuo, a esa persona que nos necesita,
recurrimos nosotros a otros sectores, ¿verdad? Recurrimos a otro ente y ahí hablamos de solidaridad, ¿verdad? Y este debe ser muy importante y no solo a nivel asistencial, no solo a nivel de APS, ¿verdad? Ustedes ven de que la solidaridad realmente juega un papel muy importante a nivel país y ustedes se darán cuenta a nivel de la prensa, de todo lo que se realizó, ¿verdad? Con muchas familias, ¿verdad? Incluso personas que tenían menos estaban ofreciendo y donando insumos así para la comida. En un momento dado yo vi que una familia de agricultores, por ejemplo, dijeron, esta bolsa de poroto le voy a enviar a una familia que está pasando hambre y dio el lugar X, incluso mandioca. Entonces, eso es muy importante. Ya no se van a olvidar entonces de lo que es la solidaridad, ¿verdad? Y que tenemos que tener esos valores. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí o algún anécdota, alguna referencia que quieran dar ustedes en relación a esto? Nada. Entonces, acá ustedes ya no se olvidan más de que cuando hablamos de valores que se tienen que tener dentro de APS, el derecho al nivel de salud lo más alto posible. La mejor asistencia se refiere a eso, mejor asistencia. Debe haber equidad en salud y solidaridad, ¿verdad? No hay ningún. Y acá también, cuando hablamos de principios, ¿verdad? Dar respuesta a la necesidad de salud, que de muchísimas cosas dijimos en relación a dar respuesta a la necesidad de salud. Nosotros tenemos que ir a encarar, nosotros tenemos que conocer lo que realmente necesita esa comunidad o ese individuo o esa familia, ¿verdad? Porque la respuesta nuestra debe ser según a la necesidad de ellos. No podemos ir a ofrecer otro tipo de asistencia, ¿verdad? Por la cual ellos no están pasando, no están atravesando. ¿Qué ejemplo nosotros podemos poner acá en relación a dar respuesta a las necesidades de salud? A ver, ¿quién me dice un ejemplo? A ver, o ya están Y bueno, cansados, tenemos que ir, profe, ¿sí? y tenemos que ir y después conocerle primero a ellos, qué es Ese lo que necesitan. conocer a cabalidad nuestra comunidad, donde vamos a ir a dar nuestra intervención. Muy bien. Después, otro. A ver. ¿Quién más? Un ejemplo, ¿verdad? ¿Quién me da un ejemplo? Se van a la comunidad de Paso Yobay y ustedes ven de que hay una epidemia de dengue. ¿Qué van a hacer? ¿Qué actividades van a hacer en esa comunidad? De Paso Yobay. La limpieza, Muy bien, ¿verdad? fumigación, Muy bien. Al hablar de limpieza, ustedes, y después, educación, ¿verdad? Por sobre todas las cosas. sanitaria, Muy bien, la educación, ¿verdad? En relación a eso, porque ustedes le van a decir, por ejemplo, que ellos tienen que eliminar los criaderos potenciales, ¿verdad? Tienen que utilizar, que tienen que tapar, por ejemplo, si tienen aljibes, ¿verdad? Si tienen botellas boca para arriba, que tienen que vaciar y poner boca para abajo, le tienen que decir que busquen tapitas plásticos en el patio, cáscara de huevo, ¿verdad? Toda esa
orientaciones. Muy bien. Entonces, porque ustedes de repente si se van y ven que hay una epidemia de dengue y no se van a ir ustedes a hablarle, por ejemplo, de enfermedad respiratoria, o no van a ir a hablar a tratar de darle orientaciones sobre gastroenteritis. A eso se refiere. Entonces, dar respuesta a las necesidades de salud, ¿verdad? Muy bien, excelente. ¿Algún otro aporte? A ver. Nada. Bueno, entonces, Profe, ¿qué? profe. Y ¿Sí? luego de toda esa educación podemos ir así, bueno, vos le educás todo y después puedes irte a verificar de cómo avanzó toda esa, bueno, de todo lo que le enseñaste a ellos, ¿verdad? De todo lo que vos le dijiste y bueno, a ver qué pasa. Muy bien. ¿Y qué era? ¿Cómo se llamaba ese que nosotros después nos vamos a verificar? A ver, ¿qué dijimos? Evaluación y seguimiento, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos que tener, ¿verdad? La misión y la visión de lo que nosotros queremos. Y también le llamamos a eso de que no se debe cortar y dijimos que, ¿cómo se llamaba también? Sostenimiento. Sostenibilidad, ¿verdad? Muy bien. Sostenerse, muy bien. Entonces, es muy importante eso de que nosotros tenemos que hacerle un seguimiento para ver si se logró el objetivo trazado, porque nosotros cuando nos vamos en una comunidad, nuestro objetivo, dijimos que de atención primaria de salud es evitar luego que la persona, el individuo o la familia se enferme, dijimos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra labor crucial? Nuestra labor fundamental entonces es darle a conocer cuáles son las herramientas necesarias para evitar que ellos se enfermen. Le vamos a hablar de la promoción, de la prevención. Entonces, si llegamos tarde, sí que le vamos a tratar, si le curamos, le vamos a rehabilitar y dijimos también del otro tratamiento que ya hablamos, ¿verdad? Que no se olviden, tratamiento paliativo en caso de que nosotros encontremos algún tipo de patología dentro de la comunidad, ¿verdad? De cuyas patologías entonces son incurables. Lo que nosotros vamos a hacer que ellos se sientan un poco dignamente, ¿verdad? Que estén bien, sin molestias, ¿verdad? Y dijimos, ¿verdad? De que tenga una muerte digna, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros hacemos cuando hacemos tratamiento paliativo, porque no le vas a curar. Excelente, ¿verdad? Bueno, ¿algún otro comentario al respecto? Y dijimos, ¿verdad? Que es muy importante de que nosotros, acá ya hablamos otra vez de la 1000 veces, ya dijimos, yo creo que ya se grabaron para el examen, no creo que ya se estudie esto, porque ya hablamos muchísimo de la promoción, la prevención, la recuperación, de la rehabilitación, incluso dijimos, ¿verdad?, de que los servicios esté al alcance de todos, ¿verdad? Y eso era asistencia universal, ¿verdad? O acceso universal. Bueno, entonces, cuando nosotros vemos esta imagen, dijimos que engloba todo, ¿verdad? Porque como enfermería en APS, nosotros trabajamos con mucha gente. Y primero le mencionamos a una persona, que puedes trabajar con un individuo, puedes trabajar con una familia, puedes trabajar con la comunidad, ¿verdad? Y dijimos que el trabajo debe ser global, no solamente tenemos que tratarle la enfermedad física, dijimos, ¿verdad? Tenemos que abarcar la mental, la enfermedad, ¿verdad? Alguna alteración mental,
alguna alteración social, ¿verdad? Y dijimos que van todo concatenados, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser nuestro mayor logro? Es que esa persona se encuentre bien, ¿verdad? Se encuentre bien y pueda también realizar algún tipo de actividad dentro de la comunidad. Puede ser que esa persona sea el sostén de la casa, ¿verdad? Pues bien, entonces nosotros le vamos a ayudar para que ella o él se mantenga sano. Y ustedes también ven en esa imagen una señora, probablemente es una puérpera, ¿verdad? Reciente, porque le tiene a su bebito en brazo, ¿verdad? ¿Qué nosotros le vamos a ofrecer a esa señora? A ver, un ejemplo. Dijimos nosotros, pero quiero escuchar un poco que me diga alguien de ustedes. A ver. ¿Quién me dice? Y con esto vamos a ir cerrando porque ni al receso no se fueron. O vamos a continuar. Un buen cuidado sería, profe. Muy bien, un buen cuidado, ¿verdad? Ya puede ser, les pueden hablar de la higiene posparto, pueden hablarle de la lactancia materna. Miren un poco de 1000 cosas se le va a abrir en esta señora al mirarle. Higiene personal, planificación familiar. Van a hablarle de la lactancia materna, de su alimentación. Y algo que me estoy olvidando, ¿cuál es? De cómo mejorar la salud. Muy bien. Y algo que me olvido yo al mirarle al niñito, ¿de qué le van a hablar? De cómo cuidarle a su bebé o algo así. Y después otro, algo crucial. Si me De... dicen, termina acá. O si no, vamos a continuar. Ay, hijo de profe. Profe, Sí, mi amor. de los biberones y demás cosas también que debe mantener tapados en el hospital y de los chupetes también si se les cae ya no meterle la boca. Y nosotros dijimos que la mejor alimentación para los niños es la lactancia materna. A ver, ¿qué? Sale con eco. A ver, sale con eco. ¿Cómo? Sale con eco. ¿Quién me dice? A ver. ¿Quién me dice? A ver. ¿De qué le van a hablar a esta señora? Le hablaron de su alimentación como enfermera en APS. Le hablaron de su higiene, le hablaron de su alimentación, le hablaron de la lactancia materna, le dijeron que el alimento para el niño es el mejor alimento es la lactancia materna porque incluye todo lo que es la primera, ¿qué cosa la lactancia materna? Que es la primera vacuna, ¿verdad?, que recibe el niño es la lactancia materna porque tienen todos los componentes necesarios para que ellos no se enfermen, ¿verdad? Y después de qué otra cosa le van a hablar a esta señora por este niñito. Le vamos a preguntar si ya que recibió. A ver. Sobre la vacuna sería. Muy bien. Si ya se puso su... Terminó ahí la clase. Si ya recibió su BCG, si recibió su hepatitis B. Muy bien, interesantísimo, ¿verdad? Entonces, voy a enviar, Profe, ¿sí? y el té de piecito es importante. También importantísimo, ¿verdad? Excelente. Entonces, ¿vieron ustedes cómo se fueron abriendo para nosotros como un abanico de actividades que nosotros podemos ofrecer como enfermera en APS dentro de una comunidad? ¿Vieron? Importantísimo. Bueno, excelentísimas estuvieron el aporte de ustedes. Felicitaciones. Y yo creo que
como les voy a decir, nosotros nos traspolaremos a la plataforma, les voy a pasar una pequeña actividad nada más, como para cumplir con la carga horaria, ¿verdad? Ustedes saben de que tenemos que sí o sí cumplir, no porque estemos en lo virtual, nomás nosotros no vamos a llenar la expectativa. El foro sería, profe. En el foro yo creo que la última actividad donde fue en el foro es una tarea en actividad. Una tarea en actividad fue. Bueno, entonces va a ser un foro, un pequeño foro para debate, ¿verdad? Entonces Sí. lo vamos a ir nosotros. ¿Y de la asistencia, profe? También. Bueno, me vas a Ahora marcar. y yo les voy a pasar. Les voy a pasar. Dale esta, profe. Entonces, felicitaciones por su asistencia de hoy. Y yo creo que nos vamos muy bien. Y nos veremos nos vamos a ponernos en contacto en la plataforma y esperemos que muy pronto nos volvamos a ver en clase. Ojalá, profe.